3 sábados. E.J. Wagner. En verdad, solo se puede hablar de sábados en plural como se puede hablar de muchos dioses. No hay más Dios que uno. Porque aunque haya quienes se llamen dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien son todas las cosas, y nosotros por Él, y un Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas, y nosotros por Él. Primera de Corintios 8, 5 y 6. Así, aunque hay varios llamados sábados, solo hay un verdadero sábado, el sábado del Señor. El sábado del Señor. La palabra sábado significa descansar. Es una palabra hebrea trasladada al idioma inglés. Cuando los hebreos usaron la palabra sábado, transmitía. Les daba la misma idea que a nosotros la palabra descanso. Por lo tanto, el cuarto mandamiento realmente nos dice, acuérdate del día de descanso para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es el reposo del Señor tu Dios. En él no harás cualquier trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó el séptimo día, por lo cual el Señor bendijo el séptimo día, y lo santificó. No debemos cometer el error de juzgar el descanso del Señor por lo que los hombres están acostumbrados a llamar descanso. Dios no es un hombre. Más bien deberíamos aprender del descanso de Dios que es realmente el descanso. El descanso de Dios no es un mero descanso físico del cansancio. Esto lo sabemos por 2 hechos. Primero, Dios es espíritu. Juan 4, 24. No, un espíritu, como si fuera uno de muchos, pero Él es espíritu, como se presenta al margen de la revisión. Segundo, el Dios eterno, el Señor, creador de los confines de la tierra, no desmaya ni se cansa. Isaías 40, 28. Por tanto, el Señor no descansó porque estuviera cansado, y su descanso no es físico, sino espiritual, ya que Él es espíritu. Los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios descansó, no porque estuviera cansado, sino porque su obra estaba terminada. Cuando el trabajo ha terminado y está bien hecho, no queda más que descanso. En 6 días Dios terminó su obra y, mientras la examinaba, la declaró muy buena. No había ningún defecto en ello. Era sin culpa delante de Él. Por lo tanto, puesto que la obra de Dios estaba hecha y bien hecha al final del 6º día, descansó en el 7º día de toda la obra que había hecho. No tenía reflexiones tristes ni arrepentimientos. Su descanso no se vio estropeado, como suele suceder con lo que el hombre llama descanso, por pensamientos como, mañana debo volver a ese trabajo, ni, desearía haber hecho esta parte un poco diferente, ni, si pudiera hacerlo de nuevo, podría lograr una mejora, ni, el trabajo del último día es tanto que no puedo soportar mirarlo, estaba tan cansado cuando llegué que no podía ni la mitad de hacerlo. Nada de eso. Cada parte de la obra, incluso el hombre, fue tan perfecta como era posible que fuera, y Dios se deleitó puramente en la contemplación de la obra de la que descansaba porque era completa y perfecta. Este es el descanso que Él nos ofrece. No es algo que Él nos impone, sino que Él nos da con amor y bondad eternos. El descanso no es una tarea que se le impone a uno. No es una carga. Aquellos que consideran el sábado como una carga, no tienen idea de lo que es el sábado del Señor. Es reposo, reposo perfecto y puro. Jesucristo es aquel por quien fueron hechos los mundos, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, por lo tanto Él es quien nos ofrece este descanso. A cada alma Él clama, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11, 38. El resto se encuentra en Él, porque en Él se cumplen las obras de Dios. En Él está la nueva creación, y si alguno está en Él, nueva criatura es. En la cruz Jesús gritó, consumado es, mostrando así que en su cruz encontramos ese descanso perfecto que proviene únicamente de la obra consumada del Señor. Este descanso se gana por la fe.
Los que creemos entramos en el reposo. ¿Cómo es eso? Porque por la fe tenemos como propia la obra consumada y perfecta del Señor. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Juan 6, 29. Creerle significa recibirle, y como en Él las obras de Dios son completas, se sigue creyendo que en Él encontramos el resto. El descanso que Jesús da es descanso del pecado. Los cargados a quienes Él llama son aquellos que están cargados con el peso de sus pecados. Todos los hombres están así agobiados, porque todos pecaron. Nuestras mejores obras son completamente inútiles. Cristo tendrá un pueblo que sea celoso de buenas obras. Tito 2, 14 y 15, pero las buenas obras deben ser aquellas que Dios mismo ha hecho por nosotros en Cristo. Solo su obra es duradera. Su obra es honorable y gloriosa, y su justicia permanece para siempre. Salmos 111, 3. Por lo tanto, por gracia sois salvos, mediante la fe. Y esto no de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios lo ha preparado de antemano para que caminemos en ellos. Efesios 2, 8 al 10. No es por obras de justicia que nosotros mismos hicimos, sino que según su misericordia nos salvó, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó sobre nosotros abundantemente, por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Tito 3, 5 y 6. Por tanto, es por las obras de Dios que somos salvos, y no por las nuestras. Las buenas obras hay en abundancia, y también lo son para nosotros, pero no por obra nuestra, únicamente a través de la obra perfecta de Dios en Jesucristo. Si las obras fueran nuestras, el resto sería nuestro. Pero Dios nos da su descanso, no el nuestro, porque solo sus obras pueden producir un descanso perfecto. Él hizo memorables sus obras maravillosas, Salmos 111:4, o, literalmente, Él ha hecho un memorial de sus maravillas. Ese memorial es el séptimo día, el día en que Él descansó de todas sus obras. Ese día Él ha bendecido y santificado, hecho santo. Su santidad nunca se ha apartado de Él, porque, todo lo que Dios hace, será para siempre. No importa lo que haga el hombre, ni cómo considere el día, su santidad permanece. Por tanto, queda un descanso para el pueblo de Dios, y el séptimo día, en el que Dios declara para siempre su reposo, es aquel por el cual nos da a conocer la perfección de su reposo, porque nos llama a contemplar una nueva creación acabada y perfecta. Nos revela al Dios eterno, el Creador incansable y todopoderoso, que ha obrado y guardado gran bondad para los que confían en Él antes que los hijos de los hombres. Salmos 31, 19. Nos recuerda que estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Nos dice que, aunque hemos pecado y hemos traído la maldición sobre la perfecta creación de Dios, la cruz de Cristo, que lleva la maldición, restaura y perpetúa la obra perfecta de Dios, para que a través de ella podamos estar sin mancha ante el trono de Dios, tal como cuando el hombre fue creado. Gracias a Dios por su don indescriptible. El sábado judío existe algo llamado, el sábado judío, o el sábado de los judíos, pero es algo muy diferente del sábado del Señor. Mucha gente imagina que si uno observa el séptimo día está guardando el sábado judío, pero eso no se sigue en absoluto. Nadie guarda el sábado judío si lo guarda, según el mandamiento. Hay la misma diferencia entre el sábado judío y el sábado del Señor, que hay entre un hombre y Dios. Expliquemos, el séptimo día es el sábado del Señor, pero hemos visto que el descanso del Señor es reposo espiritual, el cual conmemora el séptimo día. El hombre puede cesar del trabajo físico el séptimo día de la semana y no guardar el sábado del Señor. Si un hombre deja de trabajar el viernes por la tarde al atardecer y se abstiene de todo trabajo hasta el día siguiente al atardecer, simplemente como una forma de adoración y para poder estar físicamente mejor capacitado para volver a su trabajo, o con él pensó que con ello estaba cumpliendo con un deber y ganando el favor de Dios, que es no guardar el sábado del Señor. Guardar el sábado del Señor es deleitarse en el Señor. Aquellos que no se deleitan en el Señor, no guardan su sábado, aunque se abstengan de trabajar.
Es absolutamente imposible para alguien que no es cristiano guardar el sábado del Señor. Porque, como hemos visto, el descanso de Dios proviene únicamente de su obra perfecta, que se encuentra únicamente en Cristo. Los que creemos entramos en el reposo. Por lo tanto, ningún judío, así llamado, a diferencia de un creyente en Cristo, guarda el sábado del Señor, aunque aparentemente descansa en el séptimo día de la semana. Su descanso es su propio descanso, y no el reposo del Señor. ¿Ves la diferencia? El sábado judío cae el mismo día de la semana que el sábado del Señor, pero de ninguna manera es lo mismo. Representa solo al hombre mismo y su propio trabajo. En lugar de ser el signo de la justificación por la fe en la obra del Señor, es el signo de la justicia propia, como lo indica la pregunta que los judíos le hicieron a Jesús: ¿qué haremos para que el domingo tiene lo que el hombre le da? El domingo, por lo tanto, es la señal del pretendido poder del hombre para santificar las cosas. Porque si el hombre puede santificar una cosa, es evidente que puede santificar cualquier cosa. Si el hombre puede santificar un día, entonces puede santificarse a sí mismo y santificarlo. El sábado papal es, pues, el signo de su pretensión de ocupar el lugar del Señor como santificador de los pecadores. Mientras que el séptimo día es la señal del poder de Dios para salvar por sus propias obras, el domingo es la señal del poder asumido por el hombre para salvarse a sí mismo por sus propias obras, completamente aparte del Señor y a pesar de él. Repudia al Señor, al repudiar su palabra. Notemos que esto se dice del domingo del Papa, y no de todos aquellos que lo consideran un día santo. Hay miles de personas que guardan el día del Papa, suponiendo honestamente que es el sábado del Señor. Estos, por supuesto, creen en la justificación por la fe, aunque sin darse cuenta observan el signo de la justificación por las obras. Es para beneficio de ellos que se escribe este artículo, para que puedan ser totalmente coherentes en su profesión de fe. Estamos tratando con hechos, independientemente de cómo los hombres se relacionen con ellos, y los hechos son que el sábado del Señor es la justificación por la fe, el sábado del Papa significa justificación por las obras, y las propias obras de ese hombre. ¿De qué lado te pararás?